Buenos días, soy Romelia Souza, especialista en gestión de proyectos de cooperación internacional de la Oficina del ICA en Brasil. Y esta es la cuarta temporada de los diálogos del ICA. Bienvenidos a todos. Inicialmente, quisiera agradecer al señor Gabriel Parejada, quien es economista de la Universidad de Buenos Aires con maestría en Ciencias, Economía Agraria y por la Universidad Estatal de Pensilvania, y también por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, el señor Gabriel forma parte del equipo de investigadores del INTA, Centro de Investigación en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales, como investigador principal del estudio de sistemas de innovación. Muchas gracias, Gabriel. Un placer hacer este diálogo contigo. El señor Gabriel Parellada, junto a un grupo de especialistas, desarrolló una serie de estudios que buscaron presentar temas relevantes para la agenda de la cooperación internacional, con enfoque en los sistemas agroalimentarios. Gabriel fue el encargado de abordar los desafíos de la Agenda 2030 de Ciencia y Tecnología. En este sentido, me gustaría introducir este diálogo con parte de su artículo, que voy a leer ahora. Las metas trazadas tanto por la Cumbre 2021 como por la COP26 resultan en complejos desafíos de cumplimiento, especialmente para los países en vías de desarrollo. En el caso de los alimentos, la producción mundial es suficiente para abastecer a toda la población. Sin embargo, los indicadores de desnutrición e isquiotibiales han mostrado una negativa tendencia en los últimos años. En el caso de América Latina y el Caribe, en los últimos 5 años se ha producido un aumento de 26% en la población desnutrida y un aumento de 40% en la población con inseguridad alimentaria severa. La obesidad y el sobrepeso también muestran importantes índices de crecimiento en solo de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Son consecuencia, entre otras cosas, de la producción de alimentos procesados, bebidas azucaradas, aumento del consumo de carnes, en su mayoría de ruminantes, etc., cuya producción demanda un mayor uso de agua y mayores emisiones de carbono. Por lo tanto, el problema alimentario no está vinculado o desvinculado de los problemas ambientales. De hecho, el sistema alimentario en general es responsable por 20 a 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, el 70% del uso de agua potable y el 70% de la pérdida de la biodiversidad. Las 3 pandemias, obesidad, desnutrición y cambio climático, representan a la sindemia global. Son fenómenos interrelacionados cuyas dinámicas se potencian entre sí, por lo que diseñar una solución a un mismo problema requiere de un conjunto de políticas articuladas fundadas en una visión integral del fenómeno. Muy bien, Gabriel. Quiero comentarte que me encantó la visión ampliada y la identificación de una sindemia global, por lo que me gustaría saber de ti cuáles son los fundamentos y ejes de este concepto. Bueno, Romelia, en principio, muchas gracias por la invitación a este diálogo, muy amable de tu parte, toda la presentación que has hecho. Así que bueno, muy contento de estar acá con ustedes de nuevo. El tema de la sindemia global, ese es un tema muy interesante, ¿no? Surgió a partir de una de las comisiones de la Lancet Commission, que estudiaba justamente el problema de obesidad, y a partir del estudio de los problemas de obesidad en el mundo y demás, derivaron en esta cuestión de la sindemia. Y consiste básicamente que tiene 3 componentes, digamos. Por un lado, el problema de obesidad, por otro lado, el de subalimentación, como vos bien lo describiste recién, y el cambio climático. Y parece ser que hay una interacción entre estas 3 cosas,
que son en sí mismas, cada una de ellas, una pandemia. Entonces la interacción entre pandemias es una sindemia. Para desglosar un poquito y ir a los drivers, que es la pregunta central, hay tres cosas que a mí me parece que hay que pensar. En primer lugar, ¿qué cosa es? Segundo, ¿qué es lo que lo empuja a que sea este proceso? Y finalmente la solución, ¿no?, que se propone. Respecto a qué cosa es, hay que partir, me parece, del tema de la obesidad, ¿no? La obesidad es una pandemia que originariamente nosotros la veíamos centralmente en los países más desarrollados. El problema es que se ha ido extendiendo en los países subdesarrollados, en las zonas urbanas y aún ahora en las zonas rurales. Entonces, esto es un fenómeno que no tiene que ver con una causa determinada, digamos, comer hamburguesas en el McDonald's y ya está, ¿no? Tiene que ver con un montón de otros aspectos. Tiene que ver con el tipo de alimentación en general que está adoptando la población por diversas razones. Tiene que ver el estilo de vida que uno está llevando, más sedentario, probablemente que en el pasado. Tiene que ver, y ahí está ya el link con la segunda, que es la subalimentación, tiene que ver con los niveles de subalimentación en los niños, en el feto, en las madres, y estos niveles de subalimentación determinan aparentemente a posteriori riesgos severos en términos de obesidad. Ahora bien, el tercer componente, que es el del cambio climático, digamos, está vinculado a estas dos cuestiones. ¿Por qué? Porque el tipo de alimentación que se está consumiendo, que son las bebidas azucaradas, las proteínas animales, tal como vos dijiste en la introducción, son producciones que se llevan adelante, en condiciones muy desfavorables desde el punto de vista del impacto ambiental. Las azúcares tienen una demanda de agua muy alta, depende de dónde sea el azúcar de caña o de remolacha o lo que sea, pero la demanda de agua es muy alta. También es muy alta el impacto que tiene la producción ganadera bovina, por ejemplo, en términos de gases de efecto invernadero. Pero además, estos sistemas de producción con estas características también lo que producen es una disminución en la productividad de las explotaciones agropecuarias y una reducción en los contenidos proteicos y alimenticios de los alimentos. Es decir, estos alimentos que se producen en estas condiciones masivamente y demás, vienen de materia prima ya con un nivel de proteico más reducido. Todo esto ahora hay que mezclarlo con cuando se procesa, porque son alimentos ultraprocesados que pierden calidad alimentaria. Está el transporte, por sobre toda esta cuestión, que implica varios tramos de transporte adicional cada vez que uno ingiere alimentos ultraprocesados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A ver si... lo que ocurre es lo siguiente. Vos tenés que, para hacerlo muy simple, ¿no? Vos tenés por un lado el problema de obesidad para simplificarlo, como consecuencia de la ingesta de productos ultraprocesados. Tenés la producción de bienes ultraprocesados que requieren una cantidad de insumos de alto impacto ambiental. Y además tenés que este tipo de producciones genera un nivel de subalimentación considerable, sobre todo en los niños. Ahora, entonces se llama el circuito de esta manera y se comienza a regenerar y a reproducir en sí mismo, ¿no es cierto? Esta es la idea de la sindemia esta, ¿no es cierto?
Ahora, ¿cuáles son los drivers? Que era la pregunta tuya, si no me equivoco. Voy a anotar mejor las preguntas, porque pero bueno, en principio tenés que hay hay como circuitos de retroalimentación en algunos de los procesos, por ejemplo, de toma de decisiones de políticas públicas. No, las políticas públicas generan incentivos y generan desincentivos para producir ciertas cosas y no otras. Entonces, este circuito de retroalimentación en las políticas públicas es algo que va a contribuir a sostener esta sindemia, digamos, ¿no? También tenés lo mismo en el sector privado, en las empresas. Las empresas también tienen un circuito de retroalimentación donde van a buscar sacar y desarrollar productos fácilmente vendibles con altas tasas de retorno, ¿no? Las papas fritas, ¿qué significa? Productos no muy no saludables, digamos, pero que generan una tasa de retorno muy elevada y que, por un lado, publicitan, los venden, los desarrollan, los multiplican, digamos, se crea ahí un circuito también retroalimentado. También lo tenés en el tema de la oferta y la demanda de los individuos, ¿no? La gente comienza a probar ciertos bienes y comienza a demandarlos, y entonces el oferente los ofrece, el productor los ofrece, y entonces ahí también se crea otro circuito, ¿no? Y estos son las 4 cosas, o 3 o 4 cosas principales que van determinando que este conjunto de pandemias se sigan sosteniendo en el tiempo, ¿no es cierto? Perfecto, Gabriel. No sé si hasta ahí una Sí, parte. Ahora, sí. el problema es cómo se sale del asunto, porque acá hay unos diagnósticos fantásticos y hay unos estudios muy buenos, realmente. Yo, como bien vos dijiste, yo no soy médico ni nada por el estilo, por suerte para la medicina, ¿no? Pero he estado leyendo algunas cosas muy interesantes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que existen por ahí? Las recomendaciones son, bueno, primero, lo más importante es generar una toma de conciencia general, ¿no es cierto? Respecto a la necesidad de una alimentación sana, de la nutrición infantil, etcétera, etcétera. Sé que he leído por ahí que Brasil tiene como una especie de cartilla recomendando cuáles son los alimentos, un sistema alimentario adecuado. Me parece que algo de eso he leído por ahí en algún momento. No sé si sigue existiendo o no, pero en algunos países eso existe. También existe toda una política gubernamental destinada a que en los envases se diga qué contiene, qué calidad, qué contenido proteico, grasas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las fuertes recomendaciones, ¿no? Como políticas públicas destinadas a la concientización, de modo tal que los consumidores comiencen a optar, etcétera, etcétera. Ahora, acá hay un problema serio, que es que la población vulnerable, la víctima es una población que tiene otros problemas anteriores, esencialmente problemas de pobreza, esencialmente problemas de ingresos y de distribución, de acceso. Hay un problema de literacy, o sea, de alfabetismo también. Entonces, uno debiera imaginarse una familia en situación de pobreza, ni siquiera pobreza extrema, ¿realmente va a ir a una góndola de un supermercado, ver 2 productos, uno muy sano y otro no tan sano? El muy sano sale un poco más caro que el no tan sano. ¿Cuál de los 2 compra? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Si bien es cierto, y yo considero que es importante tener el tema de la concientización como una cuestión central e importante, hay un problema
macroeconómico detrás de todo el asunto. ¿Por qué un problema macroeconómico? Porque si vos tenés que regular esto, necesitas recursos fiscales. Vos tenés que generar condiciones de vida suficientes como para incrementar los niveles educativos de la población vulnerable, porque la población, digamos, de clases socioeconómicas, medias y altas, lo tiene resuelto este problema. Hoy, por lo menos en Buenos Aires, hay cualquier cantidad de estas tiendas de productos naturales. Los clientes son los sectores medios y altos, digamos, de estas tiendas. Entonces, me voy a anotar acá macroeconomía. Mirá, lo anoto totalmente en español. Macroeconomía. Esto es, claro, a mí me parece que, y después voy a volver sobre otras cuestiones, pero esta es la cuestión que a mí me parece que es necesario abordar. Después también hay algunos aspectos vinculados a la cuestión tecnológica y demás que podemos ver. No sé si contesté la pregunta, pero a ver, ahora me las voy a anotar mejor las preguntas, porque si no, no contesto. Tranquilo, totalmente contestada. Sí. Y la próxima era justo el tema que introduciste, ¿no? ¿Cuál es el papel de la ciencia y de la tecnología como solución? Y en especial Muy en bien. América Latina y Caribe. Especialmente. Exacto. Bueno. Si soy muy larguero, vos cortame. Vos me decís, stop. Pero el tema de la ciencia y la tecnología en la región, ¿no? Yo empezaría por hablar de los institutos de investigación agropecuaria en América Latina y el Caribe, ¿no? En los años 60, fines de los 50, por ahí se crean los INIAS, los Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria, en los países de América Latina, donde tenían un objetivo muy claro, que era incrementar la productividad del sector agropecuario en un montón de aspectos, y entonces cumplió un rol central durante ese periodo, desarrollando nuevas variedades de cultivos adaptables a determinadas zonas, desarrollando algunas razas ganaderas, en el caso nuestro de Argentina, que también fue muy crucial en términos de la oferta de vacunos y qué sé yo cuánto, digamos, los objetivos estos. Entonces, en los INIAS se instaló una capacidad de científicos muy importante. Se puso mucho dinero muy importante, muy calificados, que han hecho una tarea realmente muy importante. Ahora bien, la historia va avanzando, va evolucionando, las cosas van cambiando y resulta que algunas cuestiones el sector privado comienza a hacerlas. Por ejemplo, mejoramiento. Entonces vos tenés en muchos INIAS una cantidad muy importante de mejoradores y muy buenos mejoradores, ¿no es cierto?, que comienzan a no tener tanto sentido su trabajo porque hay alguien afuera que lo está haciendo, ¿no es cierto? Entonces esto es un proceso que se va dando y también aparecen nuevas cuestiones. Aparece esta cuestión que acabamos de hablar recién, la cuestión de las pandemias vinculadas a la hambre, a la obesidad, etc. Las cuestiones vinculadas al cambio climático, todas estas son cuestiones nuevas que están apareciendo, ¿no? Nuevas me refiero hace unos cuantos años, ¿no? Pero relativamente nuevas, ¿no? Nuevas para mí. Ahora, En la ventana de la ciencia, tecnología e investigación, que son como 10 años, son nuevas, de son facto. nuevas, Sí. exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces nosotros tenemos que se crean instituciones que cumplen un rol clave, lo cumplen además,
el mundo va cambiando en muchos aspectos, en cuanto a la agenda y en cuanto a la participación de nuevos actores, por ejemplo, el sector privado. Y entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Hay que preguntarse, en realidad, yo no digo lo que está pasando, pero hay que preguntarse, ¿estas instituciones han verificado la transformación necesaria como para adaptarse a estos nuevos requerimientos? Bueno, mi impresión es que no. Y esto es el problema. Entonces, estoy tratando de responder a qué puede hacer la ciencia y la tecnología, ¿no? Esta era la pregunta, ¿no? ¿Qué puede hacer la ciencia y la tecnología? Bien, pero voy a llegar. Un poco de paciencia. Tranquilo. Bueno, entonces, digamos, entonces, estos cambios y la institución no cambia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenés capacidades insuficientes, capacidades humanas insuficientes. Tenés agendas que son inconsistentes con lo que se necesita. Y tenés un mal uso del financiamiento. Porque si vos tenés una agenda en la cual hay que abordar problemas vinculados al cambio climático y no tenés científicos armados en esa temática, la plata que tenés en algo la gastás. El dinero que tenés en algo lo gastás. ¿Y en qué lo gastás? En lo que estaba de antes. Pero que lo que estaba de antes ahora tiene una utilidad relativa, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se necesitaría en términos de la cuestión de la pandemia? Bueno, por ejemplo, se necesitaría investigar en el rubro carnes, supongamos, alimentación, nutrición animal, sería un área muy importante por el problema de reducir los gases de efecto invernadero en la producción ganadera, genética animal, este es otro gran rubro que habría que hacer. En el caso de los, perdón, de los cultivos, también tendrías que tener genetistas vinculados a esta cuestión, ¿no es cierto? Técnicas agropecuarias, desarrollo de tecnología, de técnica de producción, digamos, con menor uso de energía, porque hoy día la producción agropecuaria, sobre todo la nuestra, digamos, tiene un uso de energía muy, muy importante. Entonces, estos son los rubros. Ahora, esto requiere, como digo, una transformación en la estructura que nosotros conocemos de los INIAS, de los Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria. Pero esto ya no es suficiente, porque hoy la investigación científica ya es transdisciplinaria. Entonces vos necesitas una integración de la investigación agropecuaria con otras disciplinas y con no académicos también. Los no académicos forman hoy día una parte muy importante para el desarrollo tecnológico. Ahora bien, ¿qué significa esto en términos más técnicos? Bueno, significa integrar al Sistema Nacional de Innovación. Eso quiere decir. ¿Qué quiere decir? Que la investigación agropecuaria en América, en nuestros países, deben ser parte integral de un sistema de innovación general. Vos fíjate que institucionalmente, en muchos de nuestros países, vos tenés por un lado la investigación agropecuaria, por otro lado la industrial, y a veces hay un ministerio de ciencia y tecnología o una dirección o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Los tres compiten por recursos financieros y recursos humanos. Entonces, ¿qué coordinación hay allí entre ellos? No necesariamente existe esa... no necesariamente existe esa posibilidad de integración. Ahora, eso significa de que la solución tecnológica y científica existe para el problema
de las pandemias que estamos abordando. Hay sector privado trabajando en esta cuestión, hay sector público, parte del sector público, pero nunca va a ser suficiente esto. Pongamos el caso de que vos tenés un Ministerio de Ambiente y un Ministerio de Agricultura, o de Producción Agropecuaria, lo que sea. La pregunta que yo hago es, ¿trabajan estos dos organismos en forma coordinada? Yo diría que no. El de ambiente va a preservar el bosque, por decirlo, y el otro va a tratar de talarlo para que pueda haber mayor producción agropecuaria. Entonces, digamos, ¿qué es lo que se requiere para que estas cosas se junten y se arme un solo sistema de innovación que permita tener una agenda de largo plazo, una agenda estratégica, que es la única que puede atender los problemas de las pandemias que estamos conversando? Se necesita un liderazgo político muy importante, ¿no es cierto? Se necesita la asignación de recursos presupuestarios por parte del Estado, ¿no es cierto? Coordinados, ¿no? Ahora, si vos tenés un problema grande de pobreza y tenés un problema, no ustedes, pero sí nosotros, inflacionario y qué sé yo cuánto, ¿no? Un poco, un pequeño problema inflacionario, ¿no es cierto? Es muy difícil conformar esta cuestión. Estos son agendas de tercer nivel. Entonces, nuevamente, acá lo tengo anotado, nuevamente es la macroeconomía acá que está operando en forma negativa sobre estas cuestiones. Entonces, tenés la solución científica, sabés cómo proceder para provocar los cambios institucionales necesarios, bueno, pero no tenés la estabilidad económica, no tenés ¿no? El caso. Comprendo. Esto, no sé Sí, si... sí. Sí, sí, sí. Y que me lleva a la próxima pregunta, A ver, sí, que a ver. sería, ¿cree que esta es una agenda predominantemente pública o hay espacio para una cooperación público-privada? Bueno, ¿qué creo? Te voy a decir lo que creo. Yo creo que en realidad la cooperación pública, ahora se puso de moda hace un tiempito atrás, ¿no? Esto de la cooperación público-privada, que está bien, porque de alguna manera me da la sensación que la idea es institucionalizar algo y ponerle un poquito regla de juego. La relación público-privada, en realidad, yo recuerdo hace muchísimos años, cuando yo empecé a trabajar, ya existía, digamos. Había muchos proyectos que te los financiaba alguna firma, empresa o lo que sea. Y, y bueno, y eran financiados por el sector privado y demás. Bien, yo creo que eso evolucionó y trajo algunas consecuencias negativas muy importantes, la forma en que se hacía, ¿no? Bueno, había desarrollo científico, sobre todo la primera parte, como se sabe, que es más riesgosa, la hace el sector público, el sector privado entra en la última etapa y se apropia del desarrollo, y el sector público hizo el gasto no recibe ningún beneficio. Tengo algunos ejemplos, pero no los voy a mencionar por razones de seguridad personal, llamaría. Pero no, porque hubo en todos estos procesos, hubo situaciones en las cuales las empresas se aprovecharon en forma terrible, ¿no? Pero bueno, yo creo que la cuestión de las asociaciones públicos-privadas tiene que ver con la falta de financiamiento del sector público, y creo que esto es lo que ha dado empuje a la idea. Ahora, la falta de financiamiento es solo una parte del problema científico y tecnológico. Quiero decir que si el sector privado va a poner la parte de plata que le falta al sector público, con eso no solucionamos el problema central del coso. Es importante, pero no es el único. Hay un paper que escribimos con Javier Eckboyer hace
bueno, ahora con la pandemia, no sé si hace 1 año o 5 años, pero que es justamente vinculada a la cuestión esta de la importancia que tiene el financiamiento en la investigación, digamos, que es importante, pero no es todo. Si vos no tenés un plan de desarrollo de recursos humanos, si no tenés un plan de desarrollo de infraestructura, si vos no tenés estabilidad en el financiamiento, digamos, la posibilidad ¿cómo se llama?, de desarrollo tecnológico queda limitado, aun cuando vos pones un montón de dinero, ¿no es cierto? Así que bueno, yo creo que la relación público-privada demanda de una estructura jurídica muy clara y muy específica, donde quede plasmado hasta dónde el sector público, digamos, es propietario del desarrollo y cuáles son los términos en los cuales se va a beneficiar de ese desarrollo. Y esto puede ser no necesariamente a través de patentes, no necesariamente. Puede ser a través de la participación en el desarrollo del proyecto en sí mismo, ¿no es cierto?, donde el instituto, el país, lo que sea, es parte accionista del desarrollo en sí mismo. Lo que sí es claro es que se necesita, digamos, tener la cooperación con el sector privado, no solamente por el financiamiento, sino también por la posibilidad de interaccionar y aprender de esa interacción, ¿no? Ahora, nuevamente, esto requiere que las instituciones tengan un liderazgo y una agenda muy clara, porque si no lo que ocurre es que cada investigador naturalmente va en la línea que a él le interesa o a ella le interesa, ¿no es cierto? Y entonces hace vínculos en forma individual con empresas para hacer algunas cuestiones, ¿no es cierto? Y esto es lo que ocurre normalmente. Ahora, esto también no es un mal proceder del investigador, es una falta de agenda de la institución a la cual el investigador pertenece, ¿no es cierto? Pero esto, si vos te vas todo para atrás, llegás al mismo punto. Digamos, esta falta de agenda es la falta de armonización de las instituciones, una falta de actualización de las instituciones de ciencia y técnica, ¿no? Entonces resulta en eso. En una palabra, la cuestión esta de la relación público-privada, sí, me parece que tiene que funcionar necesariamente, sí, sí. No sé si Perfecto. contesté. Sí, 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 sí. Y bueno, eso me lleva a la próxima pregunta, ¿no? Sí, Que es, sabemos que existe una brecha entre el conocimiento científico generado en la academia, en el medio científico todo, y su aplicación a la base, a los sistemas productivos. ¿Cómo bien. entiendes que podemos reducir esta brecha? ¿Cómo entiendes? Perdón. ¿Cómo ¿Cómo? entiendes que podríamos reducir esta Perfecto, esta brecha? brecha. Ujú. Bueno, eh, hay una cantidad de desarrollos tecnológicos que se han realizado y apuntan a morigerar y resolver los problemas de las 3 pandemias que estamos hablando acá. Hay apps, ¿no?, que te van diciendo, si comes algo de maíz, no coma, choc, no va para abajo. Hay una cantidad de cosas así, ¿no?, que son muy interesantes y que realmente, por ejemplo, mis nietos de 10 años lo pueden usar en sus cosas porque ellos están muy hábiles con estas cuestiones. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es la siguiente. La población vulnerable, mi nieto, el papá es informático, o sea que
¿no? La población vulnerable, aquella que padece la pandemia de la obesidad porque está subnutrida, que consume alimentos que están producidos en condiciones aberrantes desde el punto de vista del impacto ambiental. Esa persona no tiene las condiciones culturales para acceder a las aplicaciones y a informarse de que existen, ¿no? Por un lado. Tampoco en algunas zonas la conectividad es tal que te permite acceder a esas tecnologías, por ejemplo. Entonces, la brecha esta se produce, ¿no es cierto?, sobre todo en estos segmentos. Ahora, si vos agarrás una producción agrícola pampeana, de la pampa húmeda argentina, ¿no es cierto? Bueno, tienen las maquinarias con robótica, eso está muy bien, está muy lindo, es todo bárbaro. Ahora, no es la cuestión, no es esa la cuestión. La cuestión es que vos tenés una población muy importante, donde existe una tecnología que podría eventualmente asistirla, pero no tiene forma de acceder por cuestiones materiales y por cuestiones culturales y de educación. Entonces, nuevamente, si vos tenés un país que no logra llegar con recursos a los sectores vulnerables, efectivamente vulnerables, ¿no? Por más que pongas toda la tecnología, y que es una cuestión de ciencia ficción, no sirve, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para cubrir esa brecha, ¿no? Bueno, nuevamente, hay que atender las necesidades económicas, educativas de estos sectores, porque lo que también está pasando, y esto no lo he mencionado antes, pero es una de las cosas que a mí más me preocupa, es el tema de educación. Vos fíjate, que gente en las condiciones, padeciendo las sindemias, ya vemos, ¿no? Para focalizarlo, normalmente tiene no solamente un bajo acceso a la educación, sino un bajo rendimiento en la educación. Y esto es un problema de largo plazo para las naciones. Es un problema que, si no se resuelve, van a pasar décadas hasta que uno pueda entrar en un proceso de desarrollo, porque son poblaciones que no van a tener capacitación adecuada para integrarse al sistema productivo, no van a estar en condiciones de valorar el trabajo en sí mismo, porque como no acceden, tienen que buscar recursos de otra manera, los consiguen, y entonces, ¿para qué entrar en el sistema productivo si lo puedo conseguir por otro lado, ¿no? Entonces, esta brecha tecnológica, en realidad, tiene que ver con una brecha social también, que es necesario cubrir. A mí me ha ocurrido, hace muy poquito, un señor en la panadería, fui a comprar pan. Había un señor que se había jubilado. Acá los jubilados tienen un sistema de salud que les permite obtener medicamentos gratis. Entonces él quería acceder a estos medicamentos gratis. Y se accede solamente a través de una aplicación. El tipo no sabía ni cómo entrar a la aplicación. Y no tiene por qué saberlo. Porque no está preparado, porque no existe un sistema educativo, formativo que le permita a la gente acceder de esa manera, ¿me entendés? Entonces, bueno, finalmente lo resolvimos entre la panadera y yo, resolvimos el asunto. Pero esta no es política pública, ¿me explico? Entonces, esta es la brecha tecnológica a este nivel, ¿no? de afectados. Pensar en los temas educativos, hay que pensar en el desarrollo educativo. Esta es la clave de toda la historia. En la producción agropecuaria es un poco distinto, porque en la producción agropecuaria vos tenés tecnologías que son muy buenas, qué sé yo cuánto, pero que no podés llegar por problemas de conectividad o acceso por dinero y demás. Y finalmente hay otra brecha que tiene que ver con los institutos de investigación. Si los institutos de investigación
¿no? No se hacen cargo de la necesidad de hacer desarrollos respecto a cuestiones no tradicionales, entonces la brecha se produce pero al revés, digamos, ¿no? Digamos, una necesidad no satisfecha. Entonces esto es para mí el panorama, ¿no? No sé. Perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. Y se abre una ventana enorme. Necesitaríamos de un otro diálogo para profundizar un poco más Sí, sí, esse sí. R, ¿no? Es muy... Agora voy a hacer la pregunta que vale 1.000.000. Pero me lo llevo. ¿En qué? ¿En pesos argentinos? No. Dólares Ah, americanos. bueno, sí. Essa vale muito. Sí. Lograremos, como hemisfério, os compromissos assumidos em la Agenda 2030? Como financiá-los? Ese sí que vale 1.000.000, ¿eh? Não vale? Não é Vale. verdade? Sí, que vale 1.000.000. Sí. Yo no soy un experto en la agenda, ni mucho menos, ni tampoco soy un adivino, digamos, ¿no? Yo no creo que lleguemos en 7 años a cumplir los objetivos que se fijaron y que ya no estamos cumpliendo. Es más, que estamos descumpliendo. Digamos, vamos barranca abajo, ¿no? Yo no creo que hay muchísima cantidad de dinero invertida en este tema, muchísima cantidad. He estado viendo ahí, los números son realmente asombrosos. Pero me parece que están dirigidos a cuestiones específicas. Como la problemática es macro, no logra resolverlo, ¿no? Digo, si yo destino muchísima plata en distribuir arroz de no sé qué cosa, es una historia que se acaba con el arroz, digamos, ¿no? A mí me parece que considerando que los objetivos de la agenda se vienen no cumpliendo, pero además empeoran en muchos casos, no, estamos en el medio de una guerra, salimos de la pandemia, que todo esto afecta muchísimo también. Yo creo que no se va a llegar. Sí, en cambio, creo que la agenda ha colocado este tema en discusión, por lo menos, sobre todo en los sectores de socioeconómicos medios y altos, jóvenes. Y esto es una cosa interesante, porque te da la idea de que en el futuro es algo que va a tener efecto. Perdón por mi tos, ¿no? Creo que va a tener efecto. Pero esto es por parte de la demanda, ¿no? Es decir, va a haber un montón de gente que va a estar requiriendo, ¿no es cierto?, determinadas cosas. Pero la pregunta es si por el lado de la oferta va a ser posible. Y la oferta no es solamente la oferta de la industria alimentaria, etcétera, que sí lo es, pero también de los gobiernos, los sistemas de regulación que tengan, los sistemas de organización institucional que tengan para poder atender estas cuestiones, ¿no? Entonces, digamos, considerando cómo está la situación macro de los países en general, y ahora peor que antes todavía, considerando el devenir histórico de los objetivos y considerando las necesidades que desde mi punto de vista al menos son requisito para alcanzar los objetivos, me parece que en el 2030 no llegamos. Yo creo que no llego yo al 2030, o sea que nunca me voy a poder arrepentir de lo que dije. Por favor. Entonces, la idea es que, bueno, no alcanzaremos, pero
el éxito es hacer todo un movimiento, toda una estructura de pensamiento y relevar los temas para que, de alguna forma, genere como una conciencia y una demanda social en busca de alcanzarlos, ¿no? Sí, totalmente. Perfecto, Yo creo perfecto. que es eso, Romelia. Bueno, se verá, se verá. Sí. Yo, mira, Estaremos aquí, ¿sí? Seguro. Sí, Estaremos aquí, espero que sí. seguro, El, seguro, Mira, seguro. una vez apareció el tema este de la carne sintética, por ejemplo. Uhum. ¿Te acuerdas? Este tema, un gran invento tecnológico, no sé cuánto. Bueno, bacanudo. Está ahí, perfecto. Entonces, discutiendo con un especialista en carnes, el tipo se negó a hablar de la... porque él estaba en otra cosa. Entonces, ¿cómo va a hacer frente a la resolución de los problemas que eventualmente pueda traer esta carne sintética? No sé, yo no soy especialista. Si el especialista se niega a discutirlo. Ahora, la institución a la que pertenece tampoco se preocupó. Uhum. Entonces ahí tenés la brecha de la que estamos hablando y el sendero de desarrollo tecnológico interrumpido de alguna manera. Así que esta es para ilustrarte. Pero bueno, Perfecto. es Muy así. bien, muy ¿Ok? bien. Sí, Bueno, estamos llegando al final de este diálogo y en nombre de Lica quiero agradecerte muchísimo, Gabriel. no, Gabriel, gracias a vos. Gabriel Parellada, ¿es correcto? Parellada. Parellada es en argentino, pero Sí, parellada es en catalán. está bien. Sí, parellada está bien. ¿Sí? Esse Sí. momento ha sido muy rico, gracias. Las ideas son como muy cingantes Ajá. y de fato estimulantes, porque hay un intercambio técnico de posibilidades. E Sí. assim, e assim esperamos haver contribuído à ampliação do conhecimento sobre o tema do conhecimento e proporcionar informação qualificada, porque é disso que se trata, não? E com Ujú, bases científicas também, porque nós ujú. buscamos por isso, não? Agradeço a todos os que nos siguen e espero que hayan disfrutado tanto quanto eu de este diálogo, que é parte de nossa quarta temporada de diálogos. Los invito a estar atentos a la agenda, tenemos otros diálogos y hasta pronto. Muchas gracias, Romelia. Que estés muy bien. Te agradezco. La verdad que la pasé muy lindo conversando con vos. ¿Eh? Gracias, Gabriel. No. Gracias. Ok.